Amigos, buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto que podamos estar aquí juntos nuevamente. Estamos en continuación del estudio del libro de Daniel, este libro maravilloso. Estamos viendo las profecías que Dios reveló a Daniel, este hombre que Dios usó para que la historia quedara marcada, para revelar el futuro. Y hemos venido viendo ya todos los capítulos, sobre todo del capítulo 7 en adelante, como el libro comienza a tener este contenido escatológico. Daniel en el capítulo 7 puede ver la visión de las cuatro bestias. En el capítulo 8 ve la visión del carnero y el macho cabrío, que nos da un acercamiento aún más de lo que iba a ser el imperio medo-persa y el imperio griego. Y todo esto es el trasfondo espiritual, lo que iba a ocurrir detrás de los imperios que existieron en la historia humana. En Daniel capítulo 10 versículo 5 vemos que Daniel pudo ver una imagen de Jesucristo, pudo ver a este hombre vestido de lino, que su rostro resplandecía más que el sol, que sus ojos eran de fuego. Y Daniel en todo el capítulo 10 está teniendo esa experiencia que lo prepara para lo que vamos a ver hoy en el capítulo 11. El capítulo 11 se titula Los Reyes del Norte y los Reyes del Sur. Es un capítulo muy difícil, pero muy maravilloso. Vamos a ver una sinopsis de qué trata el capítulo. El capítulo trata de los conflictos que el pueblo de Israel pasaría al final del imperio medo-persa y a los inicios del imperio griego, especialmente con dos sucesores de dicho imperio, extendiéndose hasta el final de la era con la aparición del anticristo. Vamos a ver que este capítulo es una profecía exacta que Dios le dio a Daniel. Daniel pudo ver esto, pudo tener este encuentro en el año 536 a.C. bajo el imperio de Ciro, el persa, y lo que Daniel iba a ver iba a ocurrir 200, 300 años después. Muchos confrontadores de la palabra de Dios y de las profecías dicen que este capítulo 11 no lo pudo haber escrito Daniel, es demasiado perfecto, es demasiado exacto. Creen que se escribió después, pero eso no fue así. Dios reveló a Daniel todo el asunto. Entonces vamos a ir en la lectura. Hoy, de hecho, te cuento que solo vamos a ver una primera sesión desde el versículo 1 hasta el versículo 20. El capítulo tiene 45 versículos, pero solo vamos a ver hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Es pura historia lo que vamos a ver, pero vamos a ver cómo la historia está marcada por lo que Dios había dicho que iba a ocurrir a través de Daniel. Entonces iremos versículo a versículo, poco a poco, leyendo. Ve conmigo al versículo 1. Dice: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Eso ya lo habíamos leído en la sesión anterior. Está finalizando el capítulo 10 y el ángel está diciendo que se había encontrado con Miguel para batallar contra las fuerzas de Persia y que Grecia tomara el poder. Bueno, eso está en el capítulo anterior. Ahora dice el versículo 2, se titula Los Reyes del Norte y los Reyes del Sur. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Veamos, me gusta mucho que el versículo, el capítulo y el versículo comienza diciendo: y ahora yo te mostraré la verdad. Esta es la palabra de Dios, son las palabras de Jesucristo. Todo el capítulo en parte ya se cumplió, pero también hay una parte al fin de la era que se va a cumplir. Bueno, dice que habrán 3 reyes en Persia. Estos 3 reyes el primero fue el rey Cambises, hijo de Ciro. El segundo fue el rey Pseudo Esmerdis, o algunos lo llamaban Gaumata. Y el tercero fue Darío I el Grande. Este Darío I, encontramos historias de él, referencia de él en las profecías de Ageo y Zacarías. Este Darío fue el que permitió que el templo pudiese ser reconstruido nuevamente. Y esos son esos 3 reyes. El cuarto del que habla es el rey Jerjes I, hijo de Darío, y también nos va a ser conocido, nos va a sonar porque fue el mismo Asuero, esposo de Esther,
que detalla toda la historia en el libro de Esther en la Biblia. Ok, este Jerjes primero entró en guerra contra el imperio griego y al final él terminó perdiendo las batallas, y fue ahí cuando el imperio griego comenzó a tener el poder y cayó el imperio medo-persa. Vamos a leer ahora el versículo 3 y el versículo 4. Dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ok, dice el versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará, fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el primer emperador que tuvo Grecia, un conquistador, un guerrero, un hombre que quería ir por todo. Pero Alejandro Magno no solo sí estaba enfocado en conquistar la tierra, conquistar las naciones, el mundo, etcétera, pero también tenía algo muy en mente, y era extender la cultura griega, llevar el helenismo a todo el mundo, y eso era parte de lo que él quería hacer. Este Alejandro Magno tuvo dos hijos. En la historia él tuvo dos hijos, pero apenas eran unos niños. El primero se llamó Hércules, hijo de Barciné, y el segundo se llamó Alejandro IV, hijo de Roxana. Como ellos eran apenas unos niños, sus 4 generales de ejército toman el poder. De hecho, que estos generales de ejército, cuando los niños ya estaban en una edad aproximadamente creciendo entre los 12, 15 años, estos mismos generales de ejército mataron a los hijos de Alejandro Magno. Hércules murió en el 310 a.C. y Alejandro IV murió un año después, en el 309 a.C. Entonces, sus 4 generales de ejército toman el poder, y los nombres de ellos fueron Casandro, que gobernó al oeste en la región de Macedonia y Grecia. El segundo fue Lisímaco, que fue al este, gobernando la región de Tracia y Asia Menor. El tercero se llamó Seleuco, que gobernó al norte en la región de Siria y Babilonia. Y el cuarto fue Ptolomeo, que gobernó al sur en la región de Egipto. Los dos que nos van a interesar es Seleuco y Ptolomeo. Uno fue al norte, a la región de Siria y Babilonia, y el otro fue al sur, a la región de Egipto. El conflicto, amigo y amiga, va a surgir porque Seleuco había ido al norte, a la región de Siria y Babilonia, y Ptolomeo había ido al sur, y a medida ellos iban a estar en guerras, el paso tenía que ser a través de la nación de Israel, pasar por el pueblo judío. El pueblo judío iba a sufrir todas las guerras que ellos iban a confrontar. Pero bueno, por eso dice el versículo 3 y 4, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, Alejandro Magno, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Vemos que la profecía se va cumpliendo con exactitud. En principio te decía que este Seleuco y Ptolomeo no tenían enemistades, estos dos primeros. Vamos a ver que los descendientes de Ptolomeo van a ser Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV, V, etc. Ahora, con los descendientes de Seleuco, que es al norte, sí va a haber un poco de confusión, porque se va a repartir entre Seleuco II, Antíoco I, Seleuco III, Antíoco II, y así. Entonces, por ahí va a tender a confundir un poco, pero sé que el Señor nos va a ayudar a poder entender y tener sabiduría para esto. Ok, te decía al principio, Seleuco y Ptolomeo no eran enemigos, ellos estaban bien, y vamos a ver lo que dice el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. En ese punto de la historia, Seleuco al norte tuvo un enemigo que era parte también de estos
jefes de ejército de Alejandro Magno, que se llamó Antígono, y Antígono le presentó batalla a Seleuco. Entonces vino Ptolomeo del sur y ayudó a Seleuco para que pudieran vencer a Antígono. Entonces lo que ocurrió es que Seleuco recibió ayuda de Ptolomeo y terminó adquiriendo mucho más poder. Entonces por eso dice que se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Este Seleuco al norte se hizo más fuerte que Ptolomeo. Ellos iban a morir y luego iban a entrar en escena sus hijos. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aparecen en escena el hijo de Seleuco y el hijo de Ptolomeo. Aparece en escena Ptolomeo II y el hijo de Seleuco se llamó Antíoco II. Por eso te decía que los Ptolomeos iban a ir Ptolomeo 1, 2, 3, 4 y con Seleuco iba a variar, iba a ser Antíoco II, Seleuco II, Antíoco III. Con los reyes del norte había una variación en los nombres de los hijos, con los del sur no, pero aparecen estos dos hijos de ellos, Ptolomeo II y Antíoco II al norte, y dice que Ptolomeo II, este Ptolomeo II al sur va a tomar mucha importancia en la historia porque él tenía mucha afinidad con la cultura judía. Él fue el que dio la orden y la provisión para traducir la ley hebrea al griego, lo que conocemos como la Septuaginta. Y Ptolomeo II y Antíoco II, ellos sí ya comenzaron a llevarse mal. Se llevaban mal, pero al final llegarían a una alianza. Esa alianza iba a ser que Ptolomeo iba a entregar a su hija Berenice para que se casara con Antíoco II. Eso iba a provocar ese pacto de paz que decía. Ese pacto de paz iba a provenir a raíz de que Ptolomeo II entregara a su hija Berenice a Antíoco II. Pero también iba a surgir un problema porque Antíoco II tendría que haberse divorciado de una mujer, esposa que ya tenía, llamada Laodicea, y eso haría de que los hijos de Laodicea quedaran sin herencia del trono para que pudiera heredar el hijo de Berenice. Surge algo que muere Ptolomeo II. Al morir Ptolomeo II, el rey del sur, Antíoco II se desentiende de Berenice y quiere volver con Laodicea, su primera esposa, pero ella en realidad comienza a tomar represalias y lo que hace es que envenena a Berenice, envenena al hijo de ella y también mata a Antíoco II, y se cumple con exactitud lo que dice la profecía en el versículo 6. Al cabo de años iba a haber una alianza de Antíoco II con Ptolomeo II y la hija del rey del sur vendría al rey del norte para hacer la paz por medio de ese matrimonio, pero ella no podría retener la fuerza de su brazo, ni permanecería él ni su brazo, porque ella sería entregada y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entonces, con el envenenamiento que esta Laodicea, mujer de Antíoco, hizo de ellos tres, se cumplió esta profecía. Vamos a leer versículos 7 al 9. Pero un renuevo de sus raíces se levantará de su trono, del rey del sur, y vendrá con ejércitos contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Aparece en escena después de la muerte de Berenice, que fue hija de Ptolomeo II, aparece su hermano Ptolomeo III. Este va a vengar la muerte de su hermana atacando
al norte, atacando a Siria y matando a la Odisea, la mujer que los había envenenado. Y él iba a regresar a Egipto con un gran botín, con una gran victoria. Es interesante este dato en la historia, que ese gran botín que Ptolomeo III conquistó incluía 2500 ídolos, imágenes de plata y oro, que en el año 525 el rey persa Cambises había robado años atrás. Ptolomeo III recuperó esto. Luego de esto se va a firmar un acuerdo de paz. Ya iba a haber un acuerdo de paz entre Ptolomeo III y Seleuco II, que fue el descendiente de Antíoco II. Decía, al rey del norte, los reyes del norte iban a variar entre Antíoco y Seleuco, y al sur los Ptolomeos. Entonces, después de ese conflicto iba a haber una nueva alianza, pero era, según la historia, fue una paz un poco tensa. Era como que, ok, hagamos la paz, pero al mismo tiempo no querían. Luego Seleuco II al norte atacó a Ptolomeo III para recuperar algo de lo que Siria había perdido. Acordémonos que Siria y Babilonia está al norte, y al sur tenemos a Egipto. Entonces ahí se cumple con exactitud también lo que la palabra del Señor nos dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejércitos contra el rey del norte, y entraría en la fortaleza, este Ptolomeo III, y haría en ellos a su arbitrio, y predominará, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, los llevaría cautivos a Egipto, y por años se mantendría él contra el rey del norte. Así entraría en el reino el rey del sur y volvería a su tierra. Vamos a ver lo que dice ahora el versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Seleuco II al sur muere y es sustituido por su hijo Seleuco III, pero este fue asesinado por unos conspiradores. A su muerte le sucede Antíoco III el Grande. Este Antíoco III el Grande va a ser alguien muy importante. Vamos a ver. Antíoco III el Grande en el norte intentó recuperar el prestigio de Siria, porque lo había perdido con Ptolomeo III, cuando este Ptolomeo III había vengado a su hermana Berenice y había ido y tomado todos estos dioses, estatuas que para ellos eran muy valiosos, de oro, entre otras cosas. Entonces Siria había quedado como desprestigiada, pero se iba a levantar Antíoco III, hijo de Seleuco III, para recuperar el prestigio de Siria por medio de campañas militares. Okay. Seleuco III había atacado a Asia Menor, y Antíoco III atacaría a Egipto, replegando a los egipcios hacia el sur. Aquí Antíoco III terminó tomando mucha fuerza. Recordemos que en medio de todo este conflicto, el pueblo de Israel estaba en el centro a medida que estos reyes estaban en guerra, y se cumple lo que dice el versículo 10: mas los hijos de aquel se airarán, los hijos de los descendientes del sur, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, sometiendo a los egipcios hacia el sur. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo 11 al 13. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha riqueza. Ok, Antíoco III al norte llevó la guerra hasta la fortaleza. Esta fortaleza estaba dominada por Ptolomeo IV en Gaza, donde hubo otra batalla muy importante entre estos reyes. El rey del sur, Ptolomeo IV, contaba con un ejército
de 70.000 hombres y 73 elefantes. El rey del norte, Antíoco III, ahora la batalla está entre Antíoco III y Ptolomeo IV, pero al norte Antíoco III apenas tenía unos cuantos miles de hombres y 103 elefantes. Esta batalla es conocida como la batalla de Rafia, una ciudad costeña en Egipto. Esta batalla la ganó el rey del sur, Ptolomeo III, pero la historia cuenta que él se confió, se relajó, se dedicó a la buena vida, se metió en otras cosas, en el ocultismo, en querer conocer creencias paganas, etcétera, y al modo que se descuidó totalmente. Eso es lo que dice el versículo 12. Y al llevarse él la multitud, cuando Ptolomeo III vence en la batalla de Rafia, dice que al llevarse la multitud, su corazón se elevaría, se engrandecería y derribaría muchos millares, mas no prevalecería. Entonces él se confía y luego el rey del norte otra vez, Antíoco III, se volvería a levantar con más fuerza. Dice ahí, entonces Antíoco III volvió a reunir un ejército mucho más grande para volver y atacar bajo el imperio de Ptolomeo V, que apenas era un niño. Entonces, luego este Antíoco III se levantó contra Ptolomeo V, porque el rey del sur, Ptolomeo IV, se había confiado, y Antíoco III, el Grande, él preparó un gran ejército para ir otra vez en batalla contra los Ptolomeos al sur. Vamos a ver lo que dice el versículo 14 al 17. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirla, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Antíoco III el Grande al norte creó una alianza con Filipo V de Macedonia con el fin de atacar a Egipto al sur y apoderarse de ella definitivamente. Aquí el versículo 14 menciona hombres turbulentos de tu pueblo. Fue un grupo de judíos que se organizaron contra Ptolomeo al sur también. Antíoco III se une con Filipo V, eso es lo que dice ahí en el versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Antíoco III, Filipo V y aún hombres judíos se iban a reunir contra las fuerzas del sur para derrotarlas para siempre. Y los judíos se unen a esto porque ya querían que este asedio que estaba sufriendo el pueblo judío y el pueblo de Israel en medio de esas batallas terminara. Acordémonos, Israel estaba al centro y al norte estaban los reyes del norte, valga la redundancia, y al sur los Ptolomeos, y cada vez que ellos estaban en guerra, Israel sufría todo esto. Vamos a ver que Israel iba a entrar en una declive bien dura a medida de estas guerras. Entonces por eso este grupo de judíos se unen con Antíoco III, pero dice que no iban a prevalecer. Este grupo de judíos estaban buscando el favor de Antíoco III para buscar la libertad de estos conflictos, aprovechando que Ptolomeo V era un niño al sur, pero el ejército del sur estaba siendo organizado por un general llamado Escopas contra los del norte. Escopas perdió nuevamente, donde murieron más de 100.000 hombres. Antíoco III vence sobre el general Escopas del sur. Hay un dato bien interesante, este Antíoco III el Grande, que ya hemos venido hablando de él bastante, él quería recuperar todo lo que Alejandro Magno al principio había conquistado, había ganado, pero en ese punto de la historia ya comenzaba a surgir Roma y había que prestarle
atención. Debido a eso, él pensó una estrategia, otra alianza matrimonial, entregar su hija Cleopatra a Ptolomeo V, el rey del sur que venía apenas, que era muy joven, para conseguir el control de Egipto y que Roma se lo permitiera. Pero esa jugada no le iba a salir bien porque ella le iba a ser más leal a su esposo Ptolomeo V que a su padre Antíoco III. Entonces se vuelve a cumplir con exactitud la profecía que Dios estaba revelando a Daniel. Es impresionante, vamos viendo cómo todas estas profecías se van cumpliendo con exactitud y Dios le pudo dar a Daniel detalles exactos de lo que iba a ocurrir. Ok, hoy estamos viendo hasta el versículo 20 y lo que vamos a ver es del 21 hasta el 45. Algunas partes también ya se cumplieron, pero al final vamos a ver que da detalles sobre el anticristo, el fin de la era. Recordemos que estamos estudiando todo esto porque queremos conocer el plan que Dios tiene para el final de los tiempos. Jesucristo va a venir, amado hermano y hermana, y nosotros tenemos que ver la veracidad de cómo todas las profecías se han cumplido. Yo lo mencioné semanas atrás, que al estudiar el capítulo 11 de Daniel nos íbamos a encontrar con el capítulo más difícil de la Biblia. Yo lo admito, este capítulo es muy difícil. Y quiero confesarte que con un grupo de amigos hemos sido profundo en estudiar esto, en lo particular en buscar historia, ver detalles, ver recursos confiables de que todo esto ocurrió y cómo la historia estaba marcada por lo que Dios iba a decir. Entonces se cumple con exactitud lo que estaba ocurriendo. Vamos a volver a leer ahí el pasaje. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenio, ese otro pacto matrimonial, y le dará una hija de mujeres para destruirle. Te decía que Antíoco III el Grande entregó su hija Cleopatra a Ptolomeo V con el fin de poder conquistar del todo Egipto. Ya no podía hacerlo mucho a la fuerza porque Roma estaba comenzando a surgir. Aquí ya nos estamos encontrando en los alrededores de los años 200, 160 años antes de Cristo, y vamos a ver cómo Roma de alguna forma le pone una pausa a este Antíoco III el Grande, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Vamos a leer el versículo 18 y el 19. Estamos casi terminando por hoy. Volverá después su rostro a las costas, Antíoco III el Grande, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Antíoco III persistió en esa conquista, aunque la hija de él se había aliado, había sido más fiel a su esposo Ptolomeo V. Él persistió con la conquista de Egipto, estaba al cuidado de lo que podía hacer Roma e intentó ahora conquistar Grecia. Roma envió un general llamado Escipión el Asiático para detener a Antíoco III, derrotándolo en una batalla llamada la Batalla de Magnesia en el año 190 a.C. Y se estableció un año después, en el año 189, un pacto llamado el Pacto de Apamea. Este pacto tendría ciertas condiciones, que incurriría en fuertes sumas de dinero, pagar impuestos con fuertes sumas de dinero, entregar todos sus elefantes y naves, entregar tierras y rehenes en garantía de haberse rendido. Y entre estos rehenes iba el hijo de Antíoco III, que se llamaba Antíoco IV Epífanes. Vamos a ver que este Antíoco IV Epífanes
es muy importante porque del versículo 21 hasta el 34, la Biblia aquí en Daniel 11 nos va a hablar detalles de él. Muchos creyeron que él fue el anticristo de ese tiempo, porque este hijo de Antíoco III el Grande, Antíoco Epífanes IV, fue un hombre muy perverso en la historia, pero de él vamos a hablar en la siguiente sesión. Todo esto era con el fin de pagar todo el impuesto puesto por Roma. Antíoco III el Grande intentó para poder... Antíoco III el Grande había sido derrotado por este general de ejército romano, Escipión el Asiático. Fue derrotado, pero no murió ahí. Aquí nos va a contar la historia cómo fue el que murió. Antíoco III el Grande, con el fin de intentar poder pagar todo esto, intentó robar en un templo llamado el Templo de Limaida, donde ahí fue asesinado, sí, en el año 187 a.C., y por eso se cumple con exactitud la profecía. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe para cesar su afrenta, este Escipión el Asiático, este general que Roma había enviado. Roma está ya le estaba poniendo una pausa a Antíoco III el Grande, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Vamos a terminar leyendo el versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. A la muerte de Antíoco III le sucede otro hijo suyo llamado Seleuco IV, grabando al pueblo judío numerosos impuestos para pagar la deuda que tenían con Roma, cobradas por la gloria del reino. Eso era una referencia a que habían intentado robar en Israel, en el templo judío, las ofrendas, pero Seleuco IV murió envenenado por Heliodoro, su tesorero. Entonces vemos que ahí dice el versículo: y se levantará en su lugar otro que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Entonces yo sé, familia, amigos, que este capítulo es muy difícil. Hoy lo vamos a dejar hasta acá, hasta el versículo 20, pero vemos que Daniel pudo ver con exactitud cada uno de los acontecimientos históricos que iban a ocurrir. Este capítulo, amigos, es fascinante, es asombroso. Acordémonos que Daniel en el capítulo 10 había tenido una experiencia súper fuerte con Jesucristo, con el ángel, para decirle: te voy a preparar para enseñarte lo que iba a venir. El capítulo 11 es impresionante ver la exactitud que tiene, la exactitud de las profecías. Lo vamos a continuar el siguiente sábado. Espero que estés pasando una feliz semana, una buena semana de descanso, en búsqueda de Dios. Sabemos que estamos disfrutando de esta Semana Santa hoy sábado, pero vamos a arrancar ya la otra semana con todo, y vamos con todo en este estudio. Tú sabes que, bueno, te he dicho ya, lo que queda de este capítulo 11 y el 12 va a ser el fin de las profecías que Daniel pudo ver. Hoy nos quedamos ahí, pero vamos a ver cómo los siguientes detalles se van a cumplir ya con la aparición de este otro rey, Antíoco IV Epífanes, al norte. Tengamos claro eso, sé que es confuso, pero al sur estaban los Ptolomeos y al norte estaban los Seleucos y los Antíocos, Siria y Babilonia, y al sur Egipto. Y todo el conflicto entre estos reyes y del norte y el sur surgiría afectando al pueblo judío que se encontraba en el centro. Dios te bendiga, no te vayas a perder la continuación el otro sábado. Bendiciones, ora por nosotros, ora por aquí, por mis amigos que están ayudándome en todo esto, y pídele al Señor que podamos seguir teniendo sabiduría para aprender juntos.